Brenda de Gracias me pregunta qué tan culturalmente diverso es España. ¿Es tan diverso como México? No es tan diverso como México porque es más pequeño. Acuérdate que toda la Europa occidental cabe en México y te sobran las dos penínsulas, la de Yucatán y la de Baja California. Pero España es enormemente diversa en lo cultural. Tiene lo que no tiene de grandes extensiones, sí lo tiene de apartados y de espacios geográficamente más o menos aislados o geográficamente tan diferenciados que la cultura asturiana, aislada por los picos de Europa, es muy distinta de la cultura de la estepa castellana. La cultura marinera, la cultura pescadora es muy distinta de la cultura minera, de la cultura agrícola, y hay un folclore, pensaría yo sobre todo en eso, a nivel de tradiciones culturales, hay un folclore en las distintas regiones españolas muy bien definido, muy claro y muy enriquecedor todo. No es lo mismo lo que tengo. La gente se va con Andalucía porque la música andaluza, la música flamenca, es la que más se ha extendido. Yo creo que es una especie de estereotipo maligno, como las canciones rancheras son malignas para el resto de la música que se hace en México, ¿no? Me he pasado muchos años tratando de explicar a la gente lo que es el guapango y por qué el guapango es a veces mucho más rico que las rancheras, ¿no? O que es un conjunto de arpa grande, o por qué el son jarocho tiene las peculiaridades que tiene, que son espacios en los que yo me moví en mi juventud, ¿no? Pero España tiene mucho más allá de la música flamenca y de la música andaluza, que por supuesto es maravillosa. Estuve todavía hace poco en las Cuevas de Granada viendo a una familia tocar y cantar y bailar, y es un nivel artístico arrollador. Pero lo mismo tienes en todas las regiones, y tienes la variedad instrumental y tienes la variedad de géneros musicales, tienes la variedad de visiones de la realidad, de danzas, de repertorios propios de las distintas zonas. España es muy regionalista, y yo creo que en ese sentido puede tener algo de bueno mientras sea solamente para defender tu cultura, pero tiene algo de malo cuando decides que te tienes que romper la cabeza con el de junto o con todos los demás, que es lo que les pasa a los independentistas. Pero no, sin ponerme a compararlo, si es tanto o menos diversa que México, España tiene una enorme diversidad cultural y una enorme diversidad de tradiciones que a mí me parecen muy enriquecedoras.